Muy buenas, estimados y estimadas solidaristas, y bueno, todos aquellos que nos están viendo desde algún lugar de Costa Rica o del mundo. Bueno, muchísimas gracias definitivamente por seguirnos en este programa de ASO TV. Bueno, hoy les traigo un tema súper interesante. De los bancos centrales a la realidad de los mercados. ¿Cuáles son esos hilos invisibles que suben o bajan el tipo de cambio? Pero adicionalmente, otros elementos que hoy para eso me acompaña el doctor Alonso, para hablarnos un poquito sobre estas perspectivas. Bueno, voy a presentar al doctor Alonso, de verdad un honor. Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de ASO TV. El doctor Alonso pues, nos acompaña en representación del Banco Central y bueno, estamos escuchando varias especulaciones con el tema del tipo de cambio, con el tema de la inflación, con el tema de si van a subir o no van a subir las tasas de crédito, las de ahorros, qué va a pasar, los inversionistas. Entonces, ante esas inquietudes, definitivamente, ¿quién mejor que el doctor Alonso, por parte del Banco Central, desde la fuente nos pueda dar esa información? Voy a presentarlo y definitivamente es un honor tenerlo acá. Él es el economista en jefe de la Dirección de División de Económica del Banco Central de Costa Rica. Y adicionalmente, pues, bueno, ya son varios años, ¿verdad? En el Banco Central de Costa Rica desde 2010, donde también ha sido investigador del Departamento de Investigación Económica. Adicionalmente, el doctor en Economía de Pennsylvania State University, además profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, y forma parte del Bureau Economic Policy Committee de la OCDE. Esto pues es como, tal vez para explicarlo ahí, es como, tiene ya bastantes años, ¿verdad, doctor Alonso? Es un comité como de revisión de las políticas económicas, pero a nivel de la OCDE, ¿verdad? A nivel mundial. Sí, efectivamente, son 38 países y ese es el comité donde los ministerios de Hacienda y Banco Central se reúnen a evaluar qué es lo que está pasando con la economía. Bueno, y eso es súper interesante porque entonces ahí se estaría valorando pues la productividad de los países, ¿verdad? Y cómo va ese crecimiento. Bueno, adicionalmente su agenda de investigación va enfocado en el impacto multinacionales en lo que es economía, receptoras de la inversión, de la productividad, del crecimiento de tipo de cambio real y las expectativas de la inflación. Entonces, pues, ¿qué más que tener acá un honor? Bienvenido, doctor Alonso. Definitivamente honrados de hoy poder abordar algunas consultas que en el sector solidarista tenemos con respecto pues, a hacer inversiones o a las tasas de crédito, a las tasas de ahorro. Y bueno, yo estoy segura que no solamente solidaristas, también otras personas puedan tener algunas inquietudes. Pero bueno, yo sé que no es usual, pero siempre, digamos, tal vez conocemos al doctor Alonso por su parte profesional, por sus aportes al país, ¿verdad? Con todas esas investigaciones que usted importantemente realiza. Sin embargo, cuéntenos un poquito acá, ¿quién es el doctor Alonso? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar por aquí y con ustedes y con la audiencia. Y para el Banco Central es una enorme oportunidad para compartir algunas de las cosas que hacemos en el día a día. Yo diría que, bueno, yo soy un economista de Costa Rica, tengo 42 años y tengo dos trabajos que la verdad me hacen muy feliz, ¿verdad? Estuve mucho tiempo en el Departamento de Investigación haciendo investigaciones económicas y hace 3 años exactamente empecé en la posición de economista jefe, que es el director de la División Económica, que es una especie de asesor de la Junta Directiva y de la Presidencia en estos temas económicos. Y se lidera la publicación de mucha de la información económica que le compartimos al público. Por ejemplo, el informe de política monetaria, que se publica 4 veces al año, que acaba de salir a finales de abril para este trimestre. Y bueno, también doy clases en la universidad a nivel de bachillerato, que es algo que me encanta ir conociendo nuevas generaciones y de alguna manera
tratando de influir, ojalá lo más positivamente posible sobre esas nuevas generaciones de colegas. Tengo una familia pequeña, digamos, mi pareja y mi hija, que mi hija tiene 15 años y no sé, tal vez diría que me gusta mucho escuchar música, no toco ningún instrumento, pero me gusta mucho escuchar música y me gusta mucho ver películas y ver series. Ah, qué bonito. Bueno, un saludo, quiero mandar un saludo a... Un saludo a Amelia, mi hija, y a Gabriela, mi pareja. Saludo a Amelia y a la pareja también. Bueno, creo que bonito. Bueno, no puedo quedarme con esta pregunta. ¿Qué opinión tiene de las asociaciones solidaristas, el doctor Alonso, y si ha estado asociada a alguna asociación solidarista? Yo sí estoy asociado a la Asociación Solidarista del Banco Central, ya llevo bastante tiempo Bien. y pues me parece que cumplen una función bastante importante en la gestión de los activos que tienen las personas. Una vez que uno eventualmente salga del trabajo va a tener asegurada una buena porción de ahorro y digamos el auxilio de cesantía que queda depositado ahí pues es una enorme contribución y en general yo creo que por lo menos la experiencia que tengo ha sido muy favorable. Yo creo que es algo que ha contribuido a los trabajadores en el país. Claro, no, y eso es súper importante, esa contribución que el Banco Central hoy, porque usted acaba de decir algo, vamos a tener información totalmente fresca de lo que se ha investigado en estos días y bueno, con todos estos cambios geopolíticos, no solamente en Costa Rica, sino también en otros países, ¿verdad? Que han existido cambios que nos podrían, en este caso, afectar. Pero bueno, vamos a hablar más adelante. Bueno, no quiero continuar sin agradecer al Indoor Club que hoy nos recibe acá, precisamente para hacer la entrevista. Un lugar bellísimo, los invito para que lo conozcan y más adelante vamos a hablar sobre el tema. Bueno, ya entrando en contexto, ahora sí, hay varias asociaciones solidaristas o personas que tienen varias inquietudes bajo el contexto, digamos, que tenemos. Pero ya bajo esta información fresca que vamos a compartir, bueno, prácticamente ahora en mayo, ¿verdad? Se aprobó, acaba de aprobarse. Y vamos a ver, los bancos centrales se centran en la gestión de la inflación. Y ellos muestran algunas señales, en este caso, de moderación, pero con nuevos riesgos tecnológicos, geopolíticos. Y si hoy usted nos tuviera que enumerar tres principales, así como tres principales factores externos que debemos estar monitoreando en las asociaciones solidaristas, organizaciones, instituciones, precisamente, ¿cuáles serían esos tres factores esenciales a monitorear? Sí. Precisamente para mantener, en este caso, de ese monitoreo que necesitamos, no sé, para las inversiones, para las tasas, porque nos tiene bastante inquietos otros temas que vamos a ver más adelante, pero hay factores externos que sí nos están afectando. Pero cuéntenos cuáles son esos tres principales. Claro, yo creo que todos están conectados entre sí y tal vez como empezaría esta historia es el mundo que teníamos a mediados de febrero es un mundo que es muy distinto al que tenemos hoy. En pocos meses, en pocas semanas, ha habido muchos eventos que se relacionan entre sí y que afectan la economía global, pero además nos afectan directamente a Costa Rica. En la presentación del informe de política monetaria tenemos una diapositiva, que no sé si la pueden mostrar, en la que todo se deriva de este conflicto que hay en Medio Oriente, ¿verdad? La guerra que existe entre Estados Unidos e Israel con Irán, que derivó en un bloqueo que a veces es parcial, a veces es total, del estrecho de Hormuz y que por esa vía pasan buena parte de los hidrocarburos del mundo, fertilizantes, otros insumos que se requieren para la producción, y eso ha generado un incremento de los precios de hidrocarburos, un incremento en los precios de fertilizantes, un incremento en muchos otros precios que han subido, dependiendo de cuál sea lo que estemos observando, puede ser un 40, 50% y en algunos casos un 100%.
Y entonces eso no es algo que parezca que se va a resolver tan pronto. Es algo que incluso si el conflicto se resuelve hoy, tendría consecuencias de mediano y largo plazo porque hay infraestructura de producción de esa zona que ha sido afectada. Eso tiene dos efectos distintos, ¿verdad? Una es que los países puede ser que crezcan menos y además que la inflación en el mundo subiría, ¿verdad? Digamos, ya ha subido de por sí en algunas economías, pero va a continuar ese proceso y va a permanecer por algún tiempo adicional. Entonces es lo que se llama un choque estanflacionario. Estanflacionario es porque hay estancamiento económico por una parte, pero además inflación. Es la peor combinación que uno puede imaginar para el desarrollo económico. El opuesto es cuando uno crece mucho y la inflación es baja, ¿verdad? Este choque tiene esa naturaleza. Entonces tiene impacto en todas las economías. ¿Podríamos estar expuestos a este choque, perdón claro, que le interrumpa, sí. estaflonar? Okay. Sí, en realidad lo que nosotros prevemos en este momento que nos va a afectar más es un menor crecimiento de nuestros socios comerciales y cuando nuestros socios comerciales, digamos Estados Unidos o Europa, crecen un poco menos, nosotros les vendemos menos, ¿verdad? Porque nos van a demandar menos. Es como que nuestros clientes ya la situación desmejoró un poco, entonces tenemos que moderar nuestras expectativas de cuánto les vamos a vender. Pero además, en el país todavía no se ha manifestado tan claramente, pero no hay ninguna duda de que se va a manifestar en las siguientes semanas, es incrementos en los precios. Lo primero que vamos a ver muy pronto, a mediados de mayo, es, bueno, cuando salga el programa ya va a estar más o menos en esas fechas, un incremento de la gasolina y todo lo que la gente paga. ¿Nos va a aumentar la gasolina? Sí, por supuesto. Ya el aumento está aprobado y eso es consecuencia directa de que los embarques que vienen al país salen más caros. Bueno, pero si aumenta la gasolina, entonces también, digamos, por todo este tema de Medio Oriente, vea qué interesante, es uno de los principales temas porque he escuchado, digamos, a algunos otros economistas, expositores, bueno, que se resuelva esto es lo mejor, pero bueno, ahora usted me dice, bueno, no, que se resuelva eso también nos trae consecuencias, pero el hecho de que suba la gasolina, podríamos esperar entonces también que suban otros productos, precisamente pues que utilizan el petróleo, algunos en forma positiva, ¿verdad? En temas, no sé, el aceite de palma, por ejemplo, que son productos relacionados con el petróleo, pero van a haber otros que prácticamente podrían subirnos la canasta básica. Existe esa posibilidad. Principalmente lo que vamos a ver en primer lugar sería gasolina, diésel, todo gasolina eso. Eso tiene un efecto directo en las tarifas de taxis y de buses, eso sin duda. Sí. Pero también hay otras cosas que durante este año eventualmente veríamos, ¿verdad? Como los insumos agrícolas han subido muchísimo y eso va a encarecer o puede encarecer la producción agrícola, que haría que los alimentos que se producen en el país salgan más caros y también los que importamos salgan más caros. Y hay otra cosa que se combina con esto y es que hay una alta probabilidad de que este año sea relativamente más seco por el fenómeno del Niño y eso es un efecto negativo encima del otro, ¿verdad? Entonces puede ser que a finales de este año y principios del otro veamos un incremento en cierto tipo de alimentos y es importante que la gente de antemano lo tenga presente para que no nos tome por sorpresa el efecto que el Banco Central puede moderar, porque no puede moderar el incremento de hidrocarburos, no puede moderar el incremento de fertilizantes, pero con la política monetaria eventualmente lo que puede hacer es tratar de que eso no genere lo que se llama efectos de segunda ronda, que es que todo lo demás suba, ¿verdad? Cuando hay un fenómeno inflacionario, y eso lo vimos en muchos otros países de la región, en el 2022 se incrementaron estos precios inicialmente, pero luego todo lo demás subió y continúa subiendo. Hay países que no han logrado reducir la inflación desde esa época, ya llevamos más de 4 años, y ese es el efecto que se quiere moderar con la política monetaria. Lo que yo diría ahora es que estamos en una condición favorable en el sentido de que
la inflación en estos momentos interanualmente es negativa, entonces podría subir sin que se nos aleje de la meta que tenemos, pero eso no significa que el banco va a estar y no va a actuar si ameritan las condiciones. Por eso la información en tiempo real, qué está pasando, cómo se están afectando los diferentes mercados, son todos los insumos que toma la Junta Directiva para tomar sus decisiones de política monetaria. Bueno, y de ahí la importancia, ¿verdad?, de estos elementos que usted nos menciona, que algunos internos, otros externos y otros secundarios, estemos monitoreándolos y que vayamos a la fuente del informe precisamente que nos genera de política monetaria, y estamos con un informe fresco de política monetaria que nos está dando pues luz de estos temas. Y entonces creo que debemos invitarlos, ¿verdad?, a leer este informe. Claro, en el momento de la grabación acaba de salir, cuando salga la grabación posiblemente van a pasar unos días, pero estoy seguro que va a estar muy vigente. Cada trimestre, en enero, abril, en julio y en octubre, se presenta este informe a la sociedad y se le trata de actualizar a las personas con todo lo que ha pasado en los últimos 3 meses y las proyecciones hacia adelante. Entonces, cuando empezamos este proceso, en febrero, el mundo era un mundo muy distinto y rápidamente nos dimos cuenta que había que revisar todas las estimaciones, revisar las proyecciones de crecimiento, revisar cuál es el supuesto que vamos a hacer de cuánto va a crecer el mundo, Estados Unidos, la inflación del mundo, porque eso nos afecta. Entonces, fue un momento adecuado para actualizar toda esa información. La tenemos actualizada, consideramos lo que ve el Fondo Monetario, lo que ve la OCDE y hacemos nuestras propias proyecciones. Y tal vez en la presentación me voy a adelantar un poquito hacia el final para ver cuál fue el mayor impacto que estamos viendo sobre esta economía. Entonces, tenemos las proyecciones de la economía nacional y estas es las piezas de información más importantes que tenemos. Bueno, en el 2025 crecimos 4,6 y en general la economía en los últimos años ha crecido más o menos a esa tasa. Un crecimiento de 4,6 es, yo diría que relativamente bueno, es mayor al de nuestros socios comerciales, mayor que Estados Unidos, entonces no digamos que los estamos alcanzando, por supuesto que no, en términos del nivel de ingreso, claro, pero nos vamos acercando poquito a poco. En enero, cuando hicimos las proyecciones, pensamos que íbamos a crecer este año 3,8. Era una moderación, pero un crecimiento cercano a lo que... La meta está como en un 3 más 1 menos 1 por ahí. Esa es la meta de inflación. De inflación. Estos son las proyecciones de crecimiento económico. La proyección de crecimiento. Entonces, en crecimiento económico decíamos, vamos a crecer 3,8 y ahora en esta revisión hicimos una revisión a la baja, entonces va a ser, esperamos un crecimiento de 3,5, que igual no es particularmente bajo, pero sí se nota el efecto de lo que está pasando a nivel internacional y cómo creemos que nos va a afectar directamente. Y un elemento muy importante es el siguiente, y tal vez la gente no lo tiene tan presente, que es lo que nosotros exportamos y lo que importamos tiene diferente precio. Cuando lo que exportamos sube de precio, nos ayuda, o cuando lo que importamos baja de precio, nos ayuda también. En este caso, el movimiento es el opuesto, está subiendo de precio las cosas que importamos y eso se llama un efecto negativo de términos de intercambio. Entonces, los términos de intercambio nos van a perjudicar porque se reduce nuestra capacidad de compra. Antes podíamos comprar una cantidad de petróleo, ¿verdad?, pensando en el insumo a cierto precio y ahora nos va a costar más caro y eso le cuesta más caro a la sociedad en general. Entonces, ese es el elemento más importante. No es una revisión tan fuerte a la baja porque en las primeras partes del año vimos crecimiento muy bueno en el sector agrícola, en el sector turístico que ha tenido un crecimiento superior al 10% en ese primer trimestre y un crecimiento muy bueno en la construcción. Entonces esa es la razón por la cual se calibra unas cosas a la baja, unas cosas al alza y el crecimiento que esperamos para este año es 3,5. Ahora, con respecto a lo que usted mencionaba de la inflación, ciertamente ahorita tenemos una inflación negativa. ¿Cómo afecta precisamente? Nuestra proyección en enero era que íbamos a llegar al rango
El rango alrededor de la meta es 3%, una inflación de 3%, o sea que en promedio los precios de la economía crezcan 3% año con año. El rango, perdón, es de 2 a 4. Pensábamos llegar a ese rango, que íbamos a llegar, que la economía iba a llegar a ese rango a mediados del 2027 y ahora eso se adelantó porque todos los precios están subiendo y es muy posible que hacia finales de este año ya estemos en ese rango. Entonces ese es el otro efecto importante que tenemos, ¿verdad? Entonces, en resumen, menor crecimiento, mayor inflación. Bueno, esperamos una mayor inflación, aumentos en petróleo, temas secundarios con respecto probablemente a alimentos, que debemos de prepararnos. Sin embargo, esto me lleva a la siguiente consulta. ¿Qué están haciendo los otros bancos centrales a nivel con los que nos podamos comparar, verdad? Porque usted bien ha dicho, bueno, hay economías de economías y diferentes temas geopolíticos, pero con aquellos que nos podamos comparar, ¿qué están haciendo esos bancos centrales en su política monetaria? Sí. Que dicho sea de paso, tal vez voy a dejar esto por acá porque no sé si todos saben que dentro del Banco Central, o sea, el acceso es libre al informe de política monetaria y ese informe ustedes lo publican y ustedes buscan política monetaria del Banco Central y ahí prácticamente lo pueden encontrar y que los invitamos a leerlo porque al final esto es información que nos sirve en nuestras asociaciones solidaristas y también, ¿verdad? Es un poquito extenso y algunas cosas técnicas, pero hoy vamos a abordar algunas de ellas. Pero también hay una vía de comunicación con el Banco Central si tenemos dudas, ¿verdad? Entonces, invitarlos también a eso, ¿verdad? Por supuesto, el documento es público, que es un informe de alrededor de unas 90 páginas, pero también hay una presentación, que es la que tenemos aquí disponible, que es bastante accesible y didáctica, y un comunicado de prensa que resume en unas 3 o 4 páginas los principales resultados que se pueden tener. Bueno, estamos trayendo información de primera mano y bueno, ya volviendo al punto, ¿qué están haciendo esos bancos centrales con su política monetaria con respecto a ese crecimiento y la productividad esperada en el 2026 y esto de los aumentos de la inflación? Porque yo no creo que solo a Costa Rica nos esté afectando, ¿verdad? Porque eso es un tema que viene también de temas a nivel mundial que nos está afectando. Pero bueno, sí. Cuéntenos usted que es el experto. Por supuesto. El mundo que se veía hacia finales del año pasado y principios de este era un mundo en el que la inflación en general iba reduciéndose y eso hace que los bancos, después de todo el periodo de los últimos 4 años, pudieran ir moderando la tasa, digamos, reduciendo la tasa de política monetaria. Tal vez una excepción a esto ha sido el caso de Estados Unidos, donde ha habido algunos incrementos por los temas arancelarios y por otros temas de política interna dentro de ese país, pero igual la tasa eventualmente se esperaba que se redujera un poquito más. Con estos cambios en el mundo, básicamente el Fondo Monetario, el primer anuncio que dio fue: preparémonos, hay que actuar cuando haya que actuar, pero estamos en un mundo relativamente distinto. Entonces, cambió la perspectiva de reducir más tasas de interés a esperar, ¿verdad? Esperamos, tal vez no, el cambio no es en este momento vamos a subir, ¿verdad? Sino que esperemos para evaluar cómo van a cambiar los precios y cuánto puede subir la inflación, y si llega un momento donde es necesario, puede ser que los bancos centrales tengan que considerar subir la tasa de interés. Yo creo que esa es más o menos la perspectiva que transmitió el Banco Central en el comunicado de marzo de la decisión de tasa, de decir, bueno, el mundo cambió, tenemos que seguir recibiendo información. En este momento la política monetaria está, digamos, neutral, ni genera presiones en una dirección ni en otra, y amerita tener un espacio para ir incorporando esa información. Esa es la tónica de los bancos centrales. Pero eso sí, hay, por ejemplo, en Latinoamérica hay niveles muy distintos de tasa de política monetaria. Costa Rica es el de los países latinos que están en metas de inflación, es el que tiene la tasa más abajo, y hay otros países que han tenido que tener tasas superiores al 10% por algún tiempo porque la inflación fue muy difícil de controlar o se desancló en un momento.
Entonces, cada país toma un sabor distinto dependiendo de lo que esté ocurriendo internamente y cómo esos choques les afecten internamente. Voy a hacer una pregunta tal vez un poco muy básica, digamos en este caso para algunos, y para otros tal vez nos pueda despejar, digamos en este caso, un concepto. Y perdón que se lo haga así, pero yo creo que para todo público debe ser importante. La inflación. ¿Qué es la inflación? El concepto, ¿qué podemos entender así en simples palabras como inflación? Y cómo esto, digamos, porque estamos hablando de un aumento de la inflación, ¿qué pasa cuando aumenta la inflación y qué pasa cuando baja la inflación? Uh-huh. Yo sé que es algo muy básico para usted, No, pero no. creo que para el público puede ser interesante el entenderlo así en términos un poco más factibles, más fáciles, ¿verdad? Uh-huh. Para quienes nos están viendo. Claro. La inflación, de una manera muy general y básica, es cuando los precios aumentan de manera generalizada. ¿Y por qué es importante generalizada? Porque siempre, cuando uno va a la feria del agricultor, en una semana el tomate está muy caro, pero otras cosas bajaron. Los alquileres generalmente suben un poquito, tal vez no suben tanto. El precio de la gasolina sube porque sube el precio internacional, baja porque baja el precio internacional. Entonces, el Instituto de Estadística y Censos lo que hace es construir una canasta que representa el gasto de los hogares y decir, bueno, esta canasta va a incluir estos productos y le da un seguimiento a esos productos para evaluar de manera generalizada cómo están cambiando los precios. Si decimos que la inflación es, por ejemplo, 3%, quiere decir que en esa canasta, con los pesos adecuados, el promedio de incremento fue 3%. O sea, si todo nos costaba 100,000 colones en un año, al siguiente año nos cuesta 103,000. ¿Y por qué la inflación es importante? Porque si la inflación es muy alta, genera una erosión muy rápida de la capacidad de compra, ¿verdad? Usted tiene un salario y ese salario le alcanza para comprar 100,000 en las cosas que tenga que gastar en su hogar. Pero si la inflación es 25%, entonces ahora le cuesta 125,000 y si su salario no cambió, usted está peor. En términos reales está peor. Por eso es que los bancos centrales tienen ese mandato de lograr que la inflación sea bajita, relativamente estable, para proteger esa capacidad de compra de los hogares. Históricamente en Costa Rica durante algunas décadas nos costó mucho eso. La inflación siempre era entre 10 y 20%, pues hoy si no, en algún momento era todavía más. Tuvimos momentos a inicios de los 80 donde la inflación fue altísima, pero cercana al 100%, y ese mundo afortunadamente fue cambiando conforme se fueron implementando reformas en la política monetaria de Costa Rica y actualmente tenemos una meta de 3%. Hoy, coyunturalmente, tenemos una inflación negativa, mucho porque los precios de cosas que importamos, como los hidrocarburos, han venido bajando mucho de precio. Pero como decía, esto muy pronto se revertiría, ¿verdad? Este choque que nos ayudaba en una dirección ahora va a ir en la dirección opuesta. Entonces, por eso es que los bancos centrales en general tienen ese mandato de inflación y ningún otro mandato, digamos, que el 99% de los bancos centrales tienen un mandato de inflación porque al asegurar que la inflación sea baja y estable, genera las mejores condiciones económicas para que el resto de la economía funcione bien y tenga un buen crecimiento económico, ¿verdad? Pero el objetivo debe ser uno, porque es para lo cual los bancos centrales tienen herramientas. Hay otras cosas para las cuales no tienen herramientas y por eso no se le debe imputar responsabilidades adicionales porque queda uno en un conflicto de qué hacer, ¿verdad? Claro. Bueno, ya queda un poquito, digamos, el concepto muy interesantemente, la forma que nos explica. Sí hay un tema que me llamó la atención leyendo un paper de Simon, que escribió en abril del 2026, o sea, muy reciente, precisamente para la Reserva Federal de New York. Me llamó la atención que dice que la inteligencia artificial podría transformar, en este caso, precisamente ese tema de percepción de la
de la inflación o de la percepción de las personas o incluso algunos pronósticos que podrían hacer las personas y que eso podría crear una dinámica inflacionaria y modificar la forma o podría perturbar un poco los precios en temas por la tecnología precisamente que estamos viviendo. Y que lo mira a corto plazo. No sé qué tan a corto plazo, ¿verdad? Porque es un estudio muy reciente que Simón nos comparte, pero en este caso, ¿cuál es su postura con respecto al tema de inteligencia artificial y esto que nos podría traer? ¿Podría traer que el Banco Central empiece a revisar un poquito más este tema a corto plazo, no sé, qué sé yo, 2027, 2028, tal vez? Por el momento no tenemos un proyecto particular de evaluar la inteligencia artificial como impacto en la política monetaria, pero sí son temas que se discuten continuamente. La inteligencia artificial es una mejora tecnológica. En diferentes épocas de la historia hemos tenido diferentes mejoras tecnológicas. Una muy notoria y que se ve en los datos es el incremento de productividad que hubo en los 90, especialmente en Estados Unidos. Ese fue el periodo de tiempo en las que las oficinas cambiaron de un escritorio con papel y otras cosas a que todos los escritorios tenían una computadora. Y eso modificó la forma en la que se hace el trabajo y aceleró muchos procesos. No es lo mismo hacer el trabajo que le toca hacer a uno ahora con internet y con las herramientas de Office, digamos de oficina, ¿verdad? De la computadora, y esa es una mejora tecnológica. Ahora estamos experimentando otra que puede ser relativamente acelerada, ¿verdad? Que es la adopción de inteligencia artificial. Yo lo veo en el día a día, ¿verdad? La inteligencia artificial lo que nos ayuda es a que las cosas se puedan avanzar más rápido, las etapas iniciales, y las etapas de revisión y finalización es donde las personas pueden hacer la contribución. Entonces, en general es una mejora en productividad. Esas mejoras en productividad se manifiestan en mayor crecimiento económico, pueden hacer que ciertos precios varíen su dinámica, entonces no tendría una posición concluyente de cómo nos va a afectar y generalmente para nuestro país puede ser un poco más lento que en el caso de Estados Unidos esa adopción, claro, pero está ocurriendo. Entonces, es algo a lo que le tenemos que dar seguimiento continuo y claro, dentro de todos los modelos que estamos trabajando en investigación, eso tiene que incorporarse sin duda. Asociaciones, asociados, personas que hoy nos están viendo. Yo creo que seguimos en el Indoor Club y vienen aquellas preguntas que yo creo que hoy estamos con bastantes inquietudes. Tipo de cambio, ¿qué va a pasar con las tasas de crédito? ¿Qué va a pasar con las tasas de ahorro? ¿Qué va a pasar con las inversiones? Porque han tenido pues una tasa bastante hacia la baja. El tema de dólar, vamos a ver ahí. Hay información que se da en los diferentes canales, TikTok, charlas y demás, y he pues escuchado algunas asociaciones que empiezan a invertir en dólares o que tienen dólares, otras que pues empiezan a colonizarse, otras que están dando proyecciones, en este caso, de sus dineros. Sin embargo, por eso nos venimos aquí a la fuente, porque quisiera hacerle 3 preguntas que tal vez en las asociaciones solidaristas hoy nos estamos haciendo, y yo estoy segura que no solo las asociaciones solidaristas, creo que muchos nos estamos haciendo la pregunta, y antes, bueno, detrás de cámaras lo teníamos acá comprometido, ¿y qué va a pasar con el tipo de cambio, verdad? Pero bueno, hoy queremos precisamente llevarles información de primera mano. ¿Qué podría esperarse realmente con el tipo de cambio en Costa Rica? ¿Subirá? ¿Bajará? Ya usted nos dijo el tema del petróleo. ¿Estará cercano a esos niveles de 500 colones? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué podría pasar? Y también explíquenos, porque a veces pensamos que esto es responsabilidad del Banco Central, ¿verdad? ¿Cómo está el tipo de cambio? Pero cuéntenos usted un poquito sí, como experto, por favor. Bueno, la respuesta corta es no sé. Pero voy a explicar por qué digo no sé, ¿verdad? Okay. Desde hace 20 años, lo que teníamos antes, que era
el tipo de cambio que subía cada día, y eso era una decisión, se cambió. Y se cambió para darle más flexibilidad. Y cada vez el mercado cambiario tiene más flexibilidad. La gente, tal vez una reacción de alguien podría ser, ¿pero por qué se cambió? Y la respuesta es que algo no funcionaba. Esa inflación que teníamos en los 80, 90, altísima y que erosionaba la capacidad de compra de las personas, era consecuencia de ese régimen cambiario. Y ahora tenemos un régimen cambiario que lo que hace es poder tener una inflación baja y estable que, digamos, protege el nivel de ingreso de los hogares, pero para que eso tengamos esos niveles bajos de inflación es que necesitamos flexibilidad en el mercado cambiario. Ahora, entonces, en el mercado cambiario, como es flexible, hay fuerzas que suben y que bajan el tipo de cambio, ¿verdad? Si hay muchos dólares en un mercado, el tipo de cambio baja, ¿verdad? Porque cuando hay mucho de algo, el precio baja. El precio del dólar es el tipo de cambio. Recientemente, especialmente en los últimos 3, 4 años, fuerzas que se venían manifestando de mucho atrás se han hecho todavía más evidentes en la economía. Nosotros llevamos unos 20 años de un crecimiento bueno de productividad, bastante impulsado por las empresas que llegan a zonas francas, y después de la salida de pandemia llegaron más empresas de inversión directa, y cada empresa que se establece como inversión directa también empieza a exportar. Entonces entra el dinero de la inversión y genera un flujo continuo de dólares a la economía por las exportaciones. En un momento crítico de la pandemia, en el mundo, Costa Rica estaba creciendo exportaciones en 40%. Ahora los crecimientos son más moderados, pero aún así son muy altos. Entonces, eso es lo que genera que tengamos mucha abundancia de divisas. El turismo se ha recuperado bastante. Entonces, esa es la razón por la cual esa abundancia de divisas, los dólares, llevan a que el tipo de cambio baje. Hay otras fuerzas que operan en la dirección opuesta. Por ejemplo, si uno tiene un salario en colones y sale a pasear fuera del país o compra algo que es de fuera del país, uno más bien pone alguna fuerza para que el tipo de cambio suba, ¿verdad? Al demandar dólares. Pero, y en ese contexto, por ejemplo, si el precio del petróleo sube muchísimo, el país tiene que gastar más en dólares. Entonces, en cada momento del tiempo hay fuerzas que bajan y podrían subir el tipo de cambio. Podrían bajar y podrían subir el tipo de cambio. El balance es, digamos, cuál es la fuerza que domina, y eso determina en qué dirección. Ahora, lo importante que usted mencionaba era... ¿Cómo nos preparamos entonces las asociaciones ante esa incertidumbre? ¿Verdad? Pero antes de eso ¿qué puede hacer el banco? El banco por ley puede demandar, moderar volatilidad, eso es lo más importante, y desde febrero a hoy hemos moderado mucho participando como compra. Dentro de la política que viene es seguir moderando ese tema. Siempre ha sido en esa dirección. A partir de febrero se vieron algunas fuerzas adicionales que ameritaron esa intervención. También el banco lo que hace es, lo que demanda el sector público no bancario, lo transmite y lo demanda. Eso lo hace, e incluso ha comprado anticipadamente más dólares y compra dólares para fortalecer sus reservas. En este momento tenemos casi 21,000 millones de dólares, que es un monto históricamente alto, es alrededor entre el 18 y 19% del PIB. El cambio, digamos, para no tener alzas abruptas o sí, bajas abruptas. Claro, es un seguro, es como... lo peor que le puede pasar a un país, y le pasó en algún momento de la historia hace muchas décadas a Costa Rica, es no tenemos reservas. Y si uno no tiene reservas, no puede moderar esos movimientos, o los puede moderar muy poco o nada. Claro. Ese fue el momento en que, por ejemplo, el tipo de cambio de Costa Rica se multiplicó. Actualmente tenemos reservas que nos ayudan a esa gestión, pero algo que no puede hacer el banco, no lo debe hacer porque eso no es lo que dice la ley, no lo debe hacer, es determinar en qué dirección debe moverse. El banco debe permitir que el mercado exprese las fuerzas, y las fuerzas, si van en una dirección, pues tiene que moderar la volatilidad, pero tampoco impedir que esa fuerza se manifieste, y eso es lo que ha ocurrido en los últimos meses y años. Ahora, pongámonos desde la perspectiva de gestiones de portafolio y gestiones de decisiones personales. Yo
el consejo más general que creo que puedo dar es siempre para las personas en sus decisiones personales, es bueno que diversifiquen, ¿verdad? Cuánto diversifiquen, a cuánto riesgo se quieren exponer es una decisión personal, ¿verdad? Pero no es bueno nunca concentrar. En economía siempre está la frase de no poner los huevos en la misma canasta, ¿verdad? Si uno cree firmemente que el tipo de cambio se mueve en una dirección y apuesta en esa, para favorecerse esa dirección, tiene que tomar en cuenta que puede estar equivocado, ¿verdad? Entonces no puede tomar decisiones tan arriesgadas. Lo mejor siempre es pues diversificar, y las personas que tienen, por ejemplo, ingresos en dólares, tienen que tomar en cuenta que puede moverse en cualquier dirección. Una les puede beneficiar, otra les puede perjudicar, pero siempre tienen que tratar de protegerse de una manera directa o indirecta de esos riesgos. Y esa es la responsabilidad que tienen que asumir las personas que utilizan los dólares. Entonces, yo sé que es una respuesta que tal vez no es una solución de se va a hacer algo para proteger a cierto sector, porque ese nunca debe ser el objetivo del Banco Central. No, y el apetito de riesgo, recordemos, solidaristas, que lo define en este caso un comité de inversiones, un comité financiero, la junta directiva. La diversificación es un tema importante. Recuerden el reglamento de inversiones. Eso será un tema para otro momento en el canal, pero sí definitivamente es un tema que hoy, por lo que le escucho, debemos ser conservadores y moderados, sí, y estar midiendo muy responsablemente el mercado. Y otro de los temas con los que quiero ir tal vez concluyendo, dos puntuales: crédito, ahorro o inversiones. ¿Qué va a pasar con estos cambios que se están dando y que ustedes están proyectando su política desde el Banco Central Monetaria para el país? ¿Qué podría pasar en estas tasas de crédito? ¿Podrían irse a la alza? ¿Podrían estar a la baja? Y en temas de inversiones, muy importante y que nos afecta a todos, bueno, estamos con una tasa bastante conservadora en el tema de poder conseguir, de acuerdo a un apetito de riesgo, digamos, moderado, ¿verdad? Tasas bastante, tal vez no las tasas que conseguíamos antes de un 11%, hoy tal vez oscilan entre un 4, un 5%, bonos de gobierno y demás, que la importancia de la diversificación es importante, pero ¿qué podríamos esperar de cambios abruptos o no abruptos con respecto? Y le dejo ya la palabra para que nos brinde un resumen de esa política monetaria que viene, por favor, doctor Alonso. Sí, bueno, un elemento importante de lo que ha hecho el banco hacia atrás es que toda la segunda mitad del año pasado, 2025, se tomaron decisiones para ir reduciendo la tasa de política monetaria. Esa es la tasa que guía al sistema financiero. Y uno lo ve muy claramente que el banco baja la tasa de política monetaria y las tasas pasivas, o sea, las tasas que reciben los depositantes, se mueven de manera acorde. Hay una transmisión en eso que tarda algún tiempo, pero es relativamente rápido. Donde la verdad nos ha sorprendido un poco es que las tasas de crédito no se han reducido, más bien han subido un poco. Y en eso el banco tiene un rol de tratar de influir en esas tasas con la tasa de política monetaria, pero tampoco puede tener un papel de forzar. Sí, claro. Hay un elemento de competencia que yo creo que es importante, en el que las entidades financieras podrían ser más agresivas en tratar de captar más crédito, ¿verdad? Y un elemento puede ser al reducir las tasas activas, las tasas que se cobran en los créditos, porque eso no lo hemos observado. Ahora, hacia adelante, todavía no es claro en qué dirección se movería. Por el momento la decisión que se tomó fue mantener. Dependiendo de la información que haya, se podría mantener. Se puede considerar que en algún momento sea necesario subir, y eso sí incrementaría un poco los costos del sistema financiero, y eso sería consecuencia de una inflación más alta. En el mercado financiero claramente hay muchísima más volatilidad actualmente, y eso genera
algunos temas para la gestión de portafolio, pero ese es un problema global y hay que aprender a convivir con ese problema global también internamente. ¿Podríamos esperar algunos movimientos en las tasas tanto de crédito como de ahorros e inversiones de acuerdo a cómo se vaya moviendo la inflación y de acuerdo a esa presión que podamos recibir del mercado, sí, ¿verdad? No solamente nacional, sino internacional? Sí, si este efecto pasa, podría ir en una dirección. Si el efecto perdura o se hace más fuerte, podría más bien ir en la dirección opuesta. Y por eso es que el banco en cada momento del tiempo evalúa la información y toma una decisión acorde con eso. Doctor Alonso, definitivamente nos ha dado usted, bueno, muchísima información, yo creo, para asociaciones solidaristas o todos aquellos que nos están viendo. ¿Algunas palabras desde el Banco Central o algún consejo que nos quisieran dar, no solo al sector solidarista, sino a todos los que nos están viendo con respecto a esta información fresca que nos están compartiendo de la revisión de la última, del informe de la política monetaria, ¿verdad?, que ustedes están realizando? Yo lo que diría es, todos tenemos que tener muy presente que el mundo cambió y ese mundo que cambió puede ser de un poco menor crecimiento y mayor inflación y eso nos afecta a todas y todos. Entonces tenemos que ser, no actuar, tenemos que actuar con la cautela que ameritan esa nueva información y de parte del Banco Central se tomarán las decisiones que sean coherentes con ese nuevo mundo en el que estamos viviendo, pero lo importante es entender eso, el mundo de mediados de febrero y el mundo de mayo es un mundo completamente distinto, tenemos un choque global que nos afecta a todas y todos en los países del mundo y a todas y todas las personas que participamos en la economía del país. No, totalmente, y estimados, muchísimas gracias, doctor Alonso, y con esto vamos cerrando el programa. Prepárense, planifiquen, vean sus estrategias, vean sus políticas o sus reglamentos de inversiones, diversifiquen. Eso estará para otro programa, pero muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Alonso, definitivamente. Muchísimas gracias a la producción también que hoy nos acompaña y ha permitido que esto llegue hacia ustedes. Y al Indoor Club, que nos ha abierto sus puertas precisamente para hoy compartir con ustedes en este escenario. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Señor. Gracias. Hola, muy buenas, estimados y estimadas. Hoy estamos en el Indoor Club y bueno, quiero compartirles una formación sumamente interesante. Estoy aquí con la señora Laura Arguedas, Senior Manager de la parte comercial y además de la parte de eventos. Cuéntanos un poquito, digamos, si el sector solidarista o cualquier otra persona que nos esté viendo, ¿cómo hacemos para venir acá? ¿Tenemos que ser socios o cómo funciona esto? Si quisiéramos hacer un evento, cuéntanos, por favor. Ok, primeramente comentarles que el Indoor Club este año está cumpliendo 50 años de experiencia en marzo. Es para nosotros un honor comentarles que a nivel comercial el club ha abierto sus puertas al público con el interés de darnos a conocer a las asociaciones solidaristas, por supuesto, con amplia experiencia, como les digo, muchísimos años de experiencia en este tipo de eventos. Tenemos una capacidad hasta de 1,200 personas. Tenemos una excelente seguridad, tenemos un parqueo sumamente amplio. Tenemos una apuesta gastronómica internacional de excelencia, tenemos un excelente servicio al cliente también. A mí me ha encantado, dicho sea de paso, nos han atendido maravillosamente. Excelente, sí. Tenemos amplias instalaciones para diferentes tipos de actividades, tenemos amplias áreas para diferentes tipos de eventos, para las diferentes asociaciones solidaristas. Tenemos... ¿Y la capacidad más o menos? 1,200 personas ¿Mínimo? Aproximadamente. Mínimo, no hay mínimo, en realidad podemos hacer de 15 para arriba hasta los 1,200. Tenemos diferentes áreas, como les comento, para distintos tipos de eventos. Si la asociación quiere hacer un mercadito, si quiere hacer una feria, si quiere hacer team building, si quiere hacer una asamblea, reuniones ejecutivas. O temáticas. O temáticas también. También hacemos temáticas de las que ustedes gusten. Y con un personal altamente calificado, que es sumamente importante. Sí, y responsable. Sí.
Me ha encantado pues todo el tema de la atención. Ah, no, aquí somos Pero quiero espectaculares en felicitarles, Chineos. 50 años de Sí, aniversario. Felicidades sí. a los socios, Sí. a toda la administración y a todos pues los que celebran hoy ese 50 Sí, aniversario. bien merecido esos del Lindor 50. Club. Sí, nuestro aniversario de oro, y de verdad queremos compartirlo con el público, con las asociaciones, que se den cuenta las grandes oportunidades que tienen de hacer networking acá en el club y las diferentes oportunidades que tienen para sus... Y si quieren información, ¿dónde la podemos encontrar? Los invito a comunicarse con nosotros. Si quieren cotizar algún tipo de evento, pueden hacerlo vía WhatsApp, vía correo, vía telefónica. Inclusive pueden ser directamente desde nuestra página web. Bueno, perfecto. Ahí se estarán compartiendo contactos y totalmente invitados. Es un lugar bellísimo para quienes no conocen, y los que ya han venido, pues vuélvanos a visitar porque cada vez tienen apuestas diferentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por recibirnos. Y bienvenidos. Esta es su casa. Gracias y nos vemos pronto. Gracias. A TV.